6:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, la asambleísta de Izquierda Democrática, doctora Vilma Andrade, el asambleísta del Grupo Parlamentario del Frente Anticorrupción, asambleísta independiente Pedro Velasco, y el doctor Medardo Oleas, un reconocido jurista, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Uno de los temas que ponemos en escena se relaciona con el juicio político a los miembros del CNE, a sabiendas, y hay que recordarle al país que ya debieron renovarse al menos 2 de los 5 miembros. Pero como este país funciona a la deriva, sin una fortaleza institucional, simplemente no se pudo, antes del proceso en donde no se puede revisar ni procesar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Hemos escuchado voces durante las últimas horas para reactivar un juicio político a los miembros del CNE una vez que termine este proceso. Y quisiera ilustrar, antes de darles la palabra, al menos 2 versiones, 2 sustentos documentales, testimoniales, el uno de la consejera del CNE, doctora Elena Nájera, que denuncia estas presuntas irregularidades. Por favor. Y lo que es grave, por ejemplo, en Santa Elena se realizó el conteo más o menos aproximadamente del 40%, se proclamó ganadora a una persona como prefecta, y resulta que con el conteo manual no es así, y le favoreció a otra tienda política. Es lo que están asimilando a un posible fraude electoral, lo que no considero que sea el momento oportuno para indicar esto, pero más vale este silencio de las autoridades electorales encargadas, y que yo ya lo he dicho, este reparto al interior del Consejo Nacional Electoral, dejando de ser un organismo técnico de control, lo convirtieron en un organismo político, es lo que genera estas dudas. Son prácticamente 46.448 actas de escrutinio que están con inconsistencia respecto del referéndum. Es lo que simplemente no se da hasta el momento, y lo grave es que no están los consejeros encargados de estos temas, los 3 que manejan al interior del Consejo Nacional Electoral, y lo que luego se unió el consejero Pita en el tema con sistemas, es lo que nos preocupa. El testimonio que diera la doctora Elena Nájera en la revista de Opinión Democracia. Ahora la respuesta de la presidenta del CNE, Diana Tamaín. Inconsistencias para cada pregunta, en total serían 69.947 actas por las 8 preguntas que estarían todavía por procesarse o hacer el recuento para ya cerrar definitivamente. Respecto al recuento que se ha dado en las 6 provincias, que son Cañar, Napo, Morona Santiago, Loja, Santa Elena y Zamora Chinchipe, en estas provincias ya se han instalado las mesas de recuento con la participación de todos los delegados de las organizaciones políticas. Se ha hecho una socialización, se ha explicado las razones por las que se están abriendo las urnas en su totalidad. Es una muestra de transparencia del Consejo Nacional Electoral. Y lo más importante, en 3 de las provincias tenemos el acompañamiento de la observación, de la misión de observación de la OEA. Las actas ya de escrutinios que llegaban a los centros de cómputo, se pudo advertir de que había inconsistencias en las actas. Y esto se da puesto de que el momento de imprimir las actas, el orden de ubicación de los partidos políticos se había cambiado en el momento de imprimir estos documentos electorales. Por eso es que el sistema, al tomar la fotografía, al copiar estos resultados, no coincidían, porque el orden que está en el sistema era distinto al puesto en las actas que se suben en el escrutinio. Yo ya he pedido formalmente a la Contraloría General del Estado haga un examen especial para determinar quiénes son los responsables. Yo no soy la autoridad en este momento, ni tengo ese informe, esperamos que se lo haga, y habría que ver dónde dentro del sistema de producción de los documentos, desde que se hace del Consejo Nacional Electoral hasta que salen ya impresas del Instituto Geográfico Militar, será la Contraloría la que determine las responsabilidades de haberlos, si son de carácter humano o son tecnológicos.
Un buen jefe en una institución público-privada planifica, supervisa, controla, ejecuta y concluye las tareas sancionando si es que hay lugar a ello. Por tanto, aquí no debiera haber un lavatorio de manos. La consejera Nájera hablaba de 46,000, esto fue una entrevista antier en la revista de Opinión Democracia, ayer ya eran 70,000 inconsistencias y esto seguramente va a continuar. Bien, bienvenida y bienvenidos a nuestros invitados. Doctora Vilma Andrade, ¿cómo afrontar esto cuando ya se habla en la Asamblea Nacional de un juicio político al que tienen derecho, la tarea de fiscalización, aun cuando los hechos están casi consumados por estas presuntas irregularidades, al menos inconsistencias? Muy buen día, doctora Vilma Andrade. Muy buenos días Miguel, un saludo afectuoso también y qué gusto compartir esta entrevista con el colega asambleísta Pedro Velasco, igualmente con el doctor Medardo Leas. Un saludo a la audiencia. Yo quisiera señalar enfáticamente que el procedimiento establecido para los juicios políticos, tanto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuanto en este caso preciso en el Código de la Democracia, no permiten que se habilite juicios políticos de inmediato mientras esté el proceso electoral en marcha. Hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que fue dado pasado 12 de julio del 2022, que suspendió ya el juicio político que ya estaba en curso, contra los vocales del Consejo Nacional Electoral, y dice este pronunciamiento que podrá realizarse, es decir, se podrá reactivar este juicio político hasta proclamado los resultados, esto es en febrero del 2023. Estamos a días básicamente de que concluya este proceso. Pero yo quiero referirme a algo que me parece relevante para este diálogo, y es que si existen inconsistencias en las actas que han sido realizadas desde del Instituto de Geográfico Militar, donde ahí aparentemente, porque no tenemos la constancia total, se ha producido el error. También hay, de hecho, una negligencia, por decirlo menos, de quienes han estado en el tema logístico, porque el material se prepara previamente para enviar a todas las delegaciones electorales y después a las juntas receptoras del voto. Y son en estas 6 provincias, como lo menciona la presidenta del CNE, las que tienen estas inconsistencias, pero también existen las inconsistencias en las preguntas del referéndum. Entonces, son muchos temas muchas preguntas que nos surgen, porque a la escala nacional, si bien están 90,000 actas con inconsistencias, de 570,000 actas es 16%, pero eso no, y el Código de la Democracia establece el porcentaje inclusive para declarar la nulidad de un proceso. Entonces yo dejo estos elementos porque me parece que sí debemos mirar también la proporción. Me parece que el sistema en general, que ya se ha pedido, el asambleísta Villavicencio ha pedido inclusive un pliego de 7 páginas de preguntas al Consejo Nacional Electoral sobre el funcionamiento del sistema, pero yo creo que eso lo podemos ir abordando en un siguiente momento. Pero quiero advertir que me parece que también sí tenemos que mirar con más objetividad el tema de esta falla que inicia en la impresión de las papeletas en el Instituto Geográfico Militar. Por cierto, doctora Andrade, ¿cree usted que amerita o no, una vez que se cumplan los requisitos legales, por cierto, se proclamen los resultados, concluye el proceso, se ventilen estas inconsistencias, ¿cree usted que amerita o no el juicio político a los miembros del CNE? Y yo siempre soy muy mesurada en mis declaraciones. Yo no me voy y tendremos que analizar este tema cuando se presenten las justificaciones, porque quiero ponerme en el caso hipotético. ¿Qué pasa si es que se encuentran muchos más inconsistencias y que sobrepasa inclusive el 30%? Entonces ahí viene un escenario que tendrá que ser
absolutamente radical. Pero ¿qué pasa o qué ocurre si en esta semana ya se van resolviendo? Por ejemplo, yo le debo decir que estuve haciéndole seguimiento a la provincia de Morona, Santiago, porque compañeros me pidieron precisamente que les apoye en este proceso, porque habíamos ganado, y efectivamente lo ganamos, una alcaldía en Limón Indanza. Y ahí se presentaron graves inconvenientes que no han salido a la luz pública, pero ahí hubo bala inclusive. Entonces hubo una balacera justamente por el conteo y las inconsistencias que se presentaron. Pero ahí es una provincia pequeña, se volvieron a hacer el reconteo, nosotros pusimos delegados en cada una de las mesas y se pudo efectivamente evidenciar, porque todas las organizaciones políticas pueden poner a sus veedores y revisores, y en ese sentido no hubo ningún inconveniente y ahí se concluyó el proceso. ¿Qué pasa si ya el proceso se termina y si todas las inconsistencias se resuelven? Por eso hay que esperar para podernos pronunciar sobre el juicio político, y también señalar que si es que estas cuestiones se ratifican y se pone en consideración también que ha habido negligencia o incumplimiento de funciones de los miembros del Consejo Nacional Electoral, tiene la facultad la Comisión de Fiscalización, y aquí está el doctor Pedro Velasco, pues podrá él ampliar esa información, podrá unificar los juicios políticos tomando en cuenta la unidad de materia y las propias determinaciones del primer juicio político, que también fueron porque señalaban quienes impulsaron el juicio que el padrón se creció en la última elección con más de casi 2 millones, 1.700.000 votantes específicamente. Entonces, esto habrá que analizar en un momento respectivo. Bienvenido al asambleísta Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización y del Grupo Parlamentario Anticorrupción. ¿En qué se sustentaría el pedido de llamado a juicio político a los miembros del CNE con este entorno, con estas inconsistencias, con estas presuntas irregularidades que hoy, por el conteo voto a voto, se está haciendo en el sistema electoral? Muy buen día. Buenos días, señor Rivadeneira. Un saludo cordial, doctor Oleas. Lo propio para mi colega asambleísta Vilma Andrade. Hay que aclararle al país de que hay un proceso de fiscalización en marcha. Está iniciado desde el año anterior, en el 2022. El 5 de mayo, la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento del juicio político en contra de los 5 consejeros, de 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. Se suspendió este trámite a pedido precisamente de la comisión para que Procuraduría emita un criterio jurídico, porque se había ya iniciado un proceso electoral, estaba en marcha, y por lo tanto la ley prohíbe de que se sustancie un juicio político avance mientras está en marcha un proceso electoral. Se acogió un informe jurídico de la Procuraduría y por lo tanto se decidió suspenderlo. ¿Quiénes propusieron este juicio político? Los colegas asambleístas Joel Abad y Mario Ruiz. ¿Por qué? ¿Cuál es la causal? Incumplimiento de funciones por no haber permitido la revisión de cerca de 49.000 actas en las que se determinaban inconsistencias, y los casos están como parecidos. Ahora hablamos de 46.000 y un poco más. Por lo tanto, si se llegase a plantear un nuevo juicio político, tiene que someterse al procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero no podemos nosotros abocar otro juicio político si hay uno en marcha. Primero, estamos con otro trámite adicional. Es el trámite del juicio político que se inició al exministro del Interior, el general Carrillo, y ese también está por fenecerse. Aspiramos de que en unos 10 a 15 días a más tardar esté ya en conocimiento del Pleno de la Asamblea. Y esos son los procedimientos que tenemos que respetar. La propia ley nos obliga a nosotros terminar un proceso e iniciar otro. Y hay en marcha otros procesos que están pendientes. Si alguien, con todo el derecho que les asiste, decide plantear un nuevo juicio político a los vocales del CNE, tendrá que esperar el turno que le corresponde. Y si ya llega a la Comisión de Fiscalización, en su momento, tendríamos nosotros que ver si es que cumplen 2 requisitos obligatorios para poder nosotros unificar estos 2 juicios políticos en el caso de que se llegara a plantear el tema de identidad de personas y conexidad de hechos. La conexidad de hechos no le veo por dónde,
porque si nosotros vemos que se planteó ya el año anterior por un tema que fueron las elecciones del 2021, sí, eso hay que tener muy claro, 2021, no se permitió la verificación de las inconsistencias de las actas del 2021, que son otras elecciones, que eran las elecciones presidenciales y de asambleístas. Acá son las elecciones del 2023, que tiene que ver con consulta popular, consejeros de participación ciudadana y control social y gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, hay dos hechos totalmente diferentes. Por lo tanto, yo veo bastante complicado en el caso de que su puesto llegase a plantear un nuevo juicio político de que se pueda unificar. Y es más, ustedes conocen que el Código de la Democracia determina que el proceso electoral termina con la proclamación de los resultados oficiales, conforme lo decía mi colega Vilma Andrade, y eso lo determina que tiene que hacerse en 10 días, pudiendo extenderse este plazo desde luego si es que el caso lo amerita. Es decir, si tomamos en cuenta que el domingo pasado, 5 de febrero, fueron las elecciones, tendrían que estar proclamándose resultados el 15 de febrero, la próxima semana, pudiendo extenderse, vuelvo a insistir, si el caso lo amerita. Es decir, le veo bastante complicado el que podamos unir dos procesos en el caso de que se llegue a plantear la solicitud de juicio político. Por tanto, asambleísta Velasco, habría que continuar, retomar, una vez que se proclamen los resultados, retomar el juicio político anterior, y resultaría difícil incluir esto que está de alguna manera escandalizando al país por estas presuntas irregularidades. En efecto, tenemos la obligación nosotros de retomar, apenas se proclamen resultados oficiales, inmediatamente abocaríamos conocimiento y retomaríamos el juicio político anterior, porque así nos obliga la ley. Y además en la resolución que se tomó en la Comisión de Fiscalización es de que se suspenda. No es que se ha archivado el juicio político, no es que se lo ha declarado terminado o improcedente, se lo procedió a calificar, el juicio político está calificado. Una vez que se calificó, se hizo la consulta respectiva, y a pesar de que no había necesidad, yo lo había manifestado en la sesión de la comisión, porque es clarísima la disposición legal del Código de la Democracia, y por lo tanto tenemos que retomarlo inmediatamente. Sí, con la consideración de que uno de los vocales del CNE salió prácticamente, porque se planteó en contra de 5, pero eso no obsta a que se continúe el trámite de juicio político. No es porque una persona haya salido de una institución y haya renunciado, no puede ser objeto de juicio político. También está tomado en cuenta, si es que esa es la obligación. Yo aspiro que una vez que nos indiquen que haya la proclamación oficial de los resultados de los comicios que terminamos el 5 de febrero, inmediatamente nosotros aboquemos conocimiento de esta solicitud. Bienvenido al doctor Medardo Leas, jurista, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo ve este panorama luego de los resultados arrojados, no proclamados todavía de manera oficial, en las elecciones seccionales y la consulta popular, la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, con este entorno, con estas inconsistencias, 70,000 inconsistencias hasta ayer en las actas, y el juicio político planteado el año anterior a los miembros del CNE? Muy buen día, doctor Oleas. Muy buenos días, Miguel. Un saludo cordial a los asambleístas Vilma Andrade y Pedro Velasco y a todos los radioescuchas. Según declaraciones de la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, las inconsistencias en las actas de la consulta superan las 96,500. No son los valores que están indicando aquí. O sea, estamos hablando de valores muy altos que no entiendo por qué hay inconsistencias, pero no solo debemos analizar las fallas en el software que dice que tienen, porque no pueden procesar adecuadamente los escrutinios de las autoridades, ni siquiera las inconsistencias de las actas, sino analizamos los problemas de manera global. Nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, por qué se calificaron como candidatos a los abogados del señor Rafael Correa, que ahora están ganando las elecciones, cuando se entiende que los representantes de la sociedad civil son los que pueden ser candidatos, y presentaron documentos que tendrán que ser analizados, porque ahora admitirlos como candidatos con mucha facilidad nos va a causar problemas a futuro. Después se permite que estos mismos candidatos de forma conjunta
y auspiciados por el movimiento político R5 hagan promoción electoral, cuando se entiende que esa promoción tiene que ser prohibida, porque los candidatos a ser políticos no podían identificarse con una línea política, pero con los recursos del Estado permitieron que se haga propaganda y promoción electoral en la forma como lo hicieron estos ciudadanos. Y las consecuencias son que naturalmente 3 personas que están supuestamente encabezando las preferencias electorales, si llamamos así, para elegir miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una es una ciudadana de la ciudad de Manta, identificada miembro del partido del expresidente Rafael Correa, y el abogado Rafael Correa y el abogado de Jorge Glass. ¿Ustedes imaginan que entregar el Consejo de Participación Ciudadana con una votación entre el 8 y el 12, creo que 14% que tiene la primera, a estos ciudadanos le estamos entregando en bandeja nuevamente a Rafael Correa la nominación de las principales autoridades del Estado? Y eso es peligrosísimo para la estabilidad democrática del país, porque no podemos nosotros conformar instituciones de la forma como se constituirán, con representantes no de la ciudadanía ni hombres probos, independientes, sino simplemente personas que cumplan consignas políticas como las que estábamos viendo que hace la mayoría de la Asamblea Nacional. Y esto no puede salir de un proceso electoral, porque lamentablemente un proceso electoral no puede ser manipulado. Otra cosa que tienen que analizar, si lo van a seguir en un juicio al Consejo Nacional Electoral, es la falta total y absoluta del control del gasto electoral, que no se controló absolutamente nada. Y los que más recursos tuvieron, que son los que ganaron, invirtieron millones de dólares donde deberán justificar el origen de esos fondos. Más aún cuando se había ya anunciado pública, abierta y directamente de que dineros del narcotráfico estaban ingresando a la política, pero no se hizo nada, a pesar de que en el Consejo Nacional Electoral hay un departamento de control electoral. Entonces, aquí la justificación que tiene algunos consejeros, especialmente la presidenta, es que no pueden hacer nada. ¿Cómo no van a poder hacer nada? Si en las últimas reformas se les dio las facultades para que puedan cruzar información con la UAP, con todas las entidades del Estado, mediante las cuales se puede identificar el movimiento de dinero, pero no se hizo nada. Entonces estamos ante un proceso electoral donde no se controló nada, absolutamente nada, y sí afecta a los resultados cuando naturalmente los que más dinero tienen usan y abusan de ese dinero para comprar votos. Y como le digo, las consecuencias son terribles, porque ahora tendremos que esperar los resultados de las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, sí, pero de los números que estamos analizando, ¿quién va a triunfar? Son los nulos. Para ver si por lo menos el número de nulos supera a los válidos, de ahí se declara la nulidad de la elección, pero que como la ley dice que los nulos tienen que superar a todos los válidos, la suma de todos los válidos va a ser un porcentaje bien alto. Pero todas estas irregularidades causan preocupación en la ciudadanía, porque no podemos admitir ni aceptar que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean electos con el 8% de la mayoría y solo una de ellas con el 14%. ¿En qué país vivimos donde precisamente damos el triunfo a los que vienen de una minoría de minorías? Y las mayorías, el 90%, ve con admiración que se hagan electos unos representantes de un partido político cuando no podrían ser ni siquiera candidatos. Entonces, este es un país terrible. ¿De qué democracia estamos hablando? Y tendrá que analizarse en forma global todas estas cosas, porque realmente los ciudadanos que se alejaron de la política, que no se sienten identificados por los partidos políticos, se sienten burlados con los resultados de este proceso electoral, que lo consideran fraudulento, que no representa a los ciudadanos. Entonces, todas estas cosas son muy preocupantes para el futuro del país. A propósito de lo que usted dice, doctor Medardo Leas, el caso de la votación para consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, los datos hasta ayer dan cuenta, y esto registra hoy Diario El Universo, si uno toma la elección de los 3 consejeros varones, los 3, el señor Augusto Verduga, el señor Allen Vera, que fue abogado el prófugo en Bélgica, y Andrés Fantoni, que oscila entre el 8%
17,13% y el 17,32%, según los datos aún no concluidos, daría alrededor, solo los 3 varones, 2.559.000 aproximadamente votos. Y los votos nulos, 2.742.000. Habría que comparar también la elección de las 3 señoras candidatas y luego la representación de pueblos y nacionalidades indígenas. Pero solo tomando lo de los hombres, ganan los votos nulos a los votos válidos de estos 3 candidatos que llegarían deslegitimados en estas condiciones. ¿Qué significado tiene ese, doctor Oleas? Que la ciudadanía rechazó mayoritariamente la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque si los votos nulos superan a los válidos, es un absurdo pensar que estos señores podrían tener legitimidad. Y así es en todo el país, porque no solo la elección de ellos, la elección de los alcaldes que van con el 20% de votación y son electos alcaldes, es otra barbaridad. Yo creo que esta es una democracia donde las minorías de las minorías se están imponiendo en contra de la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿cómo podemos tener un proceso electoral de esa naturaleza? Ya tenemos que ver soluciones, porque definitivamente no podemos colapsar con el libre ingreso de movimientos que no representan a nadie y que naturalmente colapsan el sistema y no permiten una adecuada promoción electoral. Entonces hay una infinidad de cosas que tienen que ser analizadas, pero la realidad es que con esas bajísimas votaciones vamos a tener a gente que no representa a la ciudadanía en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, ¿qué van a lograr? Ahí sí van a nombrar a los 2 consejeros que faltan al Consejo Nacional Electoral y las elecciones del 2025 estará en manos precisamente de un movimiento político. Y eso sería gravísimo, gravísimo para el proceso electoral. Vamos a tener un contralor nombrado a sí mismo al estilo de los prófugos, de los contralores que están prófugos o están siendo juzgados por delitos que han cometido. Entonces este país, en vez de avanzar con los procesos democráticos electorales, va a retroceder. Y esto no es admisible. Tenemos que buscar soluciones transparentes. Doctor Oleas, volviendo al tema del juicio político a los miembros del CNE, ¿amerita el juicio a sabiendas de que se suspendió por el proceso electoral lo del año anterior de las elecciones pasadas? ¿Cómo ve usted este proceso de juicio político? Le veo positivo porque se va a investigar lo que está pasando. ¿Cómo podemos admitir que la propia presidenta diga ahora que va a investigar quién es el responsable de la elaboración mal de los documentos? Ella, solo ella es la responsable. Porque en un proceso electoral, el éxito de la diseño, impresión, entrega, es exclusivamente del Consejo Nacional Electoral. Y si ellos no controlaron adecuadamente cómo se diseñaron y entregaron y fueron a su vez remitidos a las juntas provinciales electorales, solo es de ella. Si hay una falla en el software que se está denunciando que no es confiable, es de ella. Pero cuando se les dice que por favor se nombre una auditoría, con la respuesta que la Contraloría nada tiene que ver. La Contraloría tiene que ver como juez de cuentas, es decir, de los valores invertidos en el proceso. Pero lo que debería hacer este rato la Asamblea es nombrar una comisión técnica para que vea si efectivamente el software fue manipulado o no manipulado. Y todo juicio va a servir para esclarecer todas estas irregularidades. Porque en pleno proceso no podemos admitir que una presidenta diga que la Contraloría investigue si fue falla humana o falla del IGM. El IGM no tiene ninguna responsabilidad si le dan malos diseños. Quien hizo el diseño se llama Consejo Nacional Electoral. Quien recibió malos documentos se llama Consejo Nacional Electoral. Entonces los juicios políticos sirven para eso, para que se esclarezca si efectivamente estamos en manos de profesionales manejando los procesos o estamos en manos de gente que no tiene la capacidad para manejar los procesos y que nos identifiquen si efectivamente hubo o no manipulación del sistema electoral. Porque eso sería gravísimo. Pero la Contraloría, este dato, ni siquiera le va a aceptar el pedido verbal que hace la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ahí yo pediría a los asambleístas que, por favor, nombren una comisión para que se investigue estos hechos.
porque no podemos enterrar las irregularidades y pasado el proceso no se ha hecho nada. Entonces los errores de las elecciones presidenciales pasadas y los errores de esta tienen que ser juzgados, y si hay responsabilidades, sancionables como manda la ley. Doctora Vilma Andrade, ¿amerita investigar estos hechos políticamente en la Asamblea? Porque más allá de juzgar si hubo fraude electoral, no amerita hablar de eso mientras no se confirmen los hechos, pero sí al menos lo que se ha reconocido, inconsistencias, fallas en el proceso. Debe investigarse a fondo en la Asamblea Nacional, que sería su tarea de fiscalización. Sí, sin lugar a dudas, pero yo quiero dejar sentado porque me parece indispensable que cuando está el juicio político, que muy bien le ha señalado el colega asambleísta Pedro Velasco, ese proceso tiene que llevar a esa revisión. Si no se logran juntar con estos nuevos hechos, no se podrá realizar la investigación como se quiere. Pero me parece que el hecho claro de que exista la decisión política de analizar, de revisar, hay que hacerlo. Pero aquí se ha puesto en relevancia, y muy bien Medardo lo ha señalado, que este es un problema que va más allá de estas elecciones. ¿Y cómo va el país a resolver? El Consejo de Participación Ciudadana debía haber sido eliminado. Y eso debía haber sido parte de la consulta, pero cuando el presidente de la República gozaba de popularidad, pues, y se le advirtió públicamente de que llevara una consulta, cuando sabemos que un referéndum históricamente ha sido la oportunidad del pueblo de pronunciarse a favor o en contra de quien lo promueve, pues era obvio que esa pregunta la iba a perder, que la consulta se iba a perder, y se perdió la gran oportunidad de solucionar graves problemas como la de la seguridad social, el problema laboral, y se llevó con preguntas como gancho en la eliminación de los asambleístas, con una asamblea totalmente deteriorada, con una imagen por los suelos, que es en la donde tenemos que trabajar, de paso hay que decirlo, y que tenemos que hacer el mejor esfuerzo para cumplir nuestra responsabilidad. El país recordará que la asambleísta, la primera que presentó una reforma, una enmienda constitucional en el anterior periodo para eliminar ese Consejo de Participación, las potestades al menos, y que se consiguió el informe favorable de la Corte Constitucional, es Vilma Andrade. Representando a Izquierda Democrática, presentamos esa enmienda que desgraciadamente la perdimos por 2 votos. No pudimos pasar. Y también he presentado, y lo voy a volver a presentar en las reformas actuales del Código de la Democracia, que un alcalde puede ganar las elecciones cuando tiene el 40% de apoyo. Si eso no se produce en la primera vuelta, pues habrá una segunda vuelta. Aquí hablamos de costos de la democracia, y el argumento que se negó esta posibilidad, que la presenté en el anterior periodo, fue de que cuesta mucho. Cuesta más tener ingobernabilidad y tener alcaldes con tan baja representación. Yo lo he dicho el día de anteayer en el pleno de la Asamblea, que no crean los alcaldes y prefectos que han logrado el triunfo con 20, 25 y algunos muy pocos con 30%, que es un cheque en blanco. Hay un 70, un 80% que no está en esa línea. Por lo tanto, tenemos que ir a hacer esos cambios. Y también propuse que se eliminen los movimientos provinciales, porque cuando hablamos de la cantidad de partidos políticos, son más de 270, debemos tener claro que de eso solo hay 18, que es muchísimo también, 18 movimientos o partidos políticos nacionales, más de 250 son movimientos provinciales y hasta cantonales y parroquiales. ¿Hasta dónde se puede seguir admitiendo esto? Creo que hay que ver, a más allá del proceso electoral, qué vamos a hacer con el país para tener en este caso, ahora mismo, ¿no es cierto?, un consejo de participación que de 7 personas, donde 4 hacen una mayoría, donde todos se han subordinado al poder, porque si hemos criticado que el correísmo manipuló a la participación ciudadana, no luchó contra la corrupción y puso autoridades subordinadas a todos a la medida de sus intereses, también hay que condenar que el gobierno actual también quiso hacer lo mismo. ¿O no recordamos cómo llegó el señor Ulloa a la presidencia del Consejo de Participación?
a empellones y apoyado de la fuerza pública. Entonces, aquí necesitamos instituciones independientes, instituciones sólidas, y necesitamos, por supuesto, un Consejo Nacional Electoral robusto que nos dé la garantía de que la decisión del pueblo ecuatoriano no es trastocada en las urnas, porque eso es un robo a la democracia. No puede existir democracia si no hay elecciones transparentes, si las elecciones realmente están siendo manipuladas. Y por eso yo espero realmente que todos estos procesos concluyan. Les digo que creo que hay que esperar realmente tener absoluta tranquilidad, con toda la firmeza, por supuesto, para investigar y para hacer el seguimiento y la fiscalización que corresponda, pero entiendo yo que también tenemos que presentar propuestas de cambio que lleguen a hacer visible y viable una democracia mucho más sólida, con instituciones más sólidas, y en eso yo creo que la prensa también tiene que dar voces a los ecuatorianos que están pensando distinto. ¿Por qué las encuestas han fallado? Y esto es parte del proceso electoral. Todas las encuestas, no sé, ya no sé ni siquiera de qué tildarles, pero unas encuestas totalmente alejadas de la realidad. Hasta el día anterior se decía que ganaba el sí. Unas encuestas totalmente distorsionadas. Entonces, esos elementos también es porque no se permite, porque hay demasiados calificativos. Yo le debo decir políticamente también, yo he presentado esta enmienda, igual que presenté la eliminación de la Superintendencia de Comunicaciones, que fue un elemento del correísmo para perseguir a la comunicación. Voté en contra de la destitución del presidente, y cuando yo tengo una votación absolutamente fundamentada, y tuvimos como bloque una votación fundamentada en contra de ese Consejo de la Judicatura corrupto que prostituyó a esta asamblea, y que hemos pedido, por eso, por mi planteamiento, se ha pedido que nos digan desde que inició el juicio cuántas delegaciones se cambiaron, por qué cambiaron, a quiénes otorgaron, a quiénes entregaron esas delegaciones, cuántos cargos se han entregado a parientes y familiares de los asambleístas. Eso está pedido, sin embargo, ya por eso somos correístas. Entonces también aquí se pide objetividad en todo, porque quienes hemos luchado por la transparencia, hemos luchado justamente para ese modelo perverso que ha destrozado las instituciones, va a perennizarse justamente ahora con esta elección, y eso tenemos que enfocarnos. ¿Cómo nosotros podemos lograr que exista instituciones que estén desligadas de estas presiones políticas, una justicia independiente, una Contraloría que haga su trabajo, una Fiscalía igualmente? A eso tenemos que enfocarnos también, y creo que es la siguiente tarea que tendremos que cumplir. Doctora Vilma Andrade, le vamos a preguntar sobre la viabilidad de las reformas, partiendo como premisa al menos dos hechos que voy a glosar lo que usted ha señalado. Cierto es que fue un error con una baja popularidad del presidente, que no entendió, el actual presidente, que no entendió el timing político, el momento político para plantear, y lo hizo tardíamente, como ha ocurrido con la consulta popular. Lo segundo que usted señalaba, que hubo manipulación antes, como ha habido manipulación ahora. Efectivamente, la condena tiene que ser a todo tipo de manipulación. Precisamente como está este Consejo de Participación Ciudadana, está previsto la manipulación del poder de turno, sea antes la Revolución Ciudadana, sea el caso del presidente Moreno, o sea el caso del presidente Lasso. Está una estructura que debiera ser desbaratada y que penosamente no haya sido atendido. Usted reivindicaba sus planteamientos que no pasaron, siendo pragmáticos en política, pragmáticos. Más allá de las buenas intenciones y las buenas propuestas, las buenas enmiendas, pasar en esta Asamblea Nacional mediocre, con una mayoría clarísima que ha buscado el caos y la desestabilización, va a ser realmente difícil. Esas buenas intenciones, esas buenas propuestas no debiera llevarse a otro escenario, sin perjuicio de los planteamientos legítimos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Llevar a un escenario de convocar a la ciudadanía, porque va a ser no difícil,
casi imposible que pase en estas condiciones una reforma política, por buena que sea, doctora Vilma Andrade. Sí, tenemos que ser absolutamente claros y objetivos, porque aquí si no hay que yo llamaba desde el inicio, un gran acuerdo que tiene que pasar por varios temas tan importantes como la generación de empleo o tan relevantes como la sostenibilidad de la seguridad social, y que desgraciadamente eso no se ha dado. Pero apreciado compañeros, colegas que están aquí, también a los ciudadanos, si no pensamos en que se necesita una unidad y seguimos partiendo de una confrontación en un país totalmente polarizado, no vamos a encontrar esas soluciones. Tenemos que llegar a unos puntos al menos básicos, intermedios, que eso los ha perdido inicialmente por esta falta también de diálogo, porque se ha hablado mucho del diálogo con el gobierno, pero ya ha llegado al caso concreto, no se ha especificado cuáles son los temas, porque aquí no importa, no es cuestión de decir vamos a conversar, cuáles son los temas realmente de interés que tiene el gobierno para impulsarle, porque yo sí le debo decir que hay una desconexión en muchos temas. Yo impulsé y se aprobó una ley importantísima para los emprendedores, para los campesinos, para los artesanos, que es la ley de pagos en plazos justos, para que en 30 días se pague las facturas en el sector público y privado, a los chiquitos, a los microempresarios, a los pequeños. ¿Y sabe lo que hizo el presidente? Lo vetó lo de que solamente sean los privados, cuando eso era inoficioso. ¿Qué nos correspondió? Hablar con todas las bancadas, y logré el apoyo de la bancada de UNES. Si no se lograba esos votos, no hubiéramos tenido la ley que hoy está vigente. Entonces también es mirar el escenario al dentro, como usted señala, de la manera que usted lo dice, una asamblea mediocre. Sí, pero en esa asamblea mediocre tenemos que tratar de trabajar, impulsar las leyes beneficiosas. Se aprueba una ley de reforma al Código de Finanzas Públicas que permite a los institutos de investigación hacerse acreedores de fondos internacionales, pero que no pase pues por el Ministerio de Finanzas ese fondo y nunca les entregas, o les entregan como porcentaje de el total que tiene que hacer los aportes de la educación a esas entidades educativas. Y lo que se necesitaba es lograr que haya esa cooperación directa, se eliminen esa burocracia. Lo aprobamos, salió desde mi comisión, y sin embargo el presidente lo vetó totalmente. Entonces, ¿en qué estamos? Yo creo que aquí es necesario también decir que se necesita eficiencia, trabajo y, lógicamente, la lucha contra la corrupción, contra todos, porque no podemos hacer distinción contra todos, pero tenemos que buscar. Si seguimos hablando de esta ya interminable confrontación a la que todos nos hemos visto abocados contra el correísmo, aquí hay un mensaje. Aquí hay un mensaje también de los ecuatorianos, que tenemos que saber que hay que trabajar en unidad, y ojalá esa unidad no sea esos acuerdos denunciados por Fernando Villavicencio, en la que dice que ya hay el acuerdo del gobierno con el correísmo. Eso no vamos a permitir. Esos acuerdos solapados, esos acuerdos que van por debajo de la mesa no están bien. Para nosotros, condenables. Ese tipo de acuerdos es condenable. Es condenable, pero además, bueno, si lo hacen, ¿cuáles son las condiciones? Yo creo que dialogar con todos está bien, que dialogue con una bancada tan importante está bien, pero ¿cuáles son las condiciones? Claro. ¿Cuáles van a ser las posiciones? Primero tiene que ser transparente sobre la mesa, ¿qué tipo de acuerdos? Ahora, porque no estaría mal, no estaría mal. Si es por el país. Si es por el país, no por la impunidad que busca el correísmo, no por la impunidad. Ahora, usted habla unidad. Posiblemente ahora busca el presidente que le cubran las espaldas en los actos de su gobierno de corrupción, porque para todo eso se da para pensar. Tenemos que ser muy abiertos en este tema y pues a ser muy objetivos. No podemos solamente de un lado. Yo creo que ya es el momento que el país ya deje de hablar de esta confrontación inútil, que ha sido absolutamente inútil, y que tenemos que buscar ahora cómo nos unimos en
en favor de muchos temas que están Claro, pendientes. por cierto, la confrontación ha venido de lado y lado, y más de la Asamblea Nacional. Se intentó votarle, más allá de que debe defenderse el gobierno, el presidente, se pretendió votar el año pasado. Ahora, unidad, usted insiste, la unidad, doctora Vilma, ¿unidad alrededor de qué? Una reforma política, pero resulta muy difícil con la mayoría legislativa, este momento en la Asamblea, ir a una reforma política. Ellos, sí, es muy complicado. Tal vez esto, ya le comento que en la asamblea anterior lo perdimos. No tuve la posibilidad, apreciado Miguel, de conseguir el apoyo total. Pero ahora yo creo que hay temas que son relevantes para la generación de empleo. Y eso, por ejemplo, es una reforma laboral, que yo creo que debía haber sido preguntado en la consulta popular, pero en su debido momento. Cuando el presidente gozaba de popularidad, ahí debía haber implementado una consulta que permita destrabar este código laboral obsoleto que solamente mantiene, en definitiva, con privilegios a 3 de cada 10 ecuatorianos. 7 de cada 10 sobreviven sin tener empleo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una gran cruzada por el empleo? Yo creo que ahí pueden entrar todas las bancadas legislativas. Igualmente en el tema de la seguridad social, pero que exista la iniciativa desde el gobierno, desde las entidades, en este caso desde el propio Seguro Social, y los temas de los movimientos políticos, por ejemplo, de la segunda vuelta de los alcaldes. Yo creo que en este momento que estamos tratando la reforma al Código de la Democracia, podríamos implementar muchos temas que muy bien Medardo lo ha mencionado, porque si bien se ha dado los instrumentos para el control, hay deficiencias, y hay que reconocer también que siendo tan innumerables los candidatos, es muy complejo para el Consejo Nacional Electoral hacer un seguimiento de las entregas. Por ejemplo, se han entregado kits alimenticios, ropa, un montón de materiales, inclusive hasta de construcción en ciertos sectores, en sectores varios, para conseguir los votos, pero es difícil ese control. Pero creo que los controles, si bien están establecidos en la ley, creo que las sanciones tienen que ser mucho más fuertes, claro, porque solo así podremos tener realmente cumplimiento. Y qué hacer también en la propia calificación de los candidatos. ¿Cómo se califican candidatos que ahora mismo vemos que han estado hasta con sentencias graves? A uno lo tomaron preso en Sanzaguari, en Sucumbíos, el momento que iba a votar. Bueno, paso con el asambleísta Pedro Velasco. ¿Es posible lograr esta unidad, como plantea la doctora Vilma Andrade, alrededor de temas como la reforma laboral, la seguridad social en la Asamblea, que penosamente, más allá de las buenas intenciones, que hay que aplaudirlas, penosamente no ha habido voluntad política de la mayoría para que pase esto? Cierto es que el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad. El caso de la reforma laboral, el seguro social, que es una vergüenza, el Ejecutivo no ha atinado a manejar el seguro social. Pero en el caso de la Asamblea es posible una unidad, porque a veces suena bien la unidad que debiera haber sobre temas específicos, temas puntuales, temas de interés prioritario, como reforma laboral, seguridad social, pero el momento de las decisiones, cero asambleísta Pedro Velasco. En una asamblea tan polarizada como la que tenemos actualmente, le veo bastante difícil y distante que se llegue a esa unidad. Lamentablemente, cada uno tiene de las organizaciones políticas su agenda propia. Yo tengo que atreverme a decir que poco o nada les importa el país, más es cumplir con sus aspiraciones políticas grupales, de organizaciones que lo único que pretenden es llegar al poder, captarlo el poder y manejar a su antojo el país. Y fruto de eso es precisamente que cada vez más la asamblea se va dispersando, se va dividiendo, se va partiendo, se va desmoronando, no solamente en números, bien lo decía al inicio, hasta en credibilidad. Poquísima credibilidad. El país no cree en el tema de uno de los principales poderes del Estado por las acciones, y sí, yo comparto, por las acciones mediocres de un gran número de asambleístas, no todos. Hay gente muy buena, hay gente valiosa, hay gente que aporta, hay gente que va con decisión de trabajar, hay gente que plantea aspiraciones y propuestas serias de país, pero también hay el resto. Imagínense que solamente desperdiciamos la mayor parte del tiempo en cambios del orden del día
para exhortar a un ejecutivo, a exhortar a una institución, cuando esos exhortos no sirven absolutamente para nada. Mire cuántos exhortos hemos tenido durante este periodo legislativo. Pregúnteles cuál es la efectividad de un exhorto. Absolutamente nada. Mientras estamos nosotros pretendiendo homenajear por asuntos politiqueros, no políticos, porque lo político debería ser lo que prime en la institución, en la Asamblea. Estamos homenajeando a personas que nada tienen que ver con el desarrollo nacional, sino solamente son temas de interés coyuntural politiquero que tienen supuestamente cierto afecto, desperdiciando esos temas, cambiando el orden del día solamente para incluir temas trascendentales. Los aspectos de fondo no se los topa. Por lo tanto, vuelvo a insistir, yo veo muy fragmentada y veo muy distante, más aún que estamos en vísperas para las elecciones del 2025, en donde ya están todos estos acontecimientos que hemos venido pasando. Estas elecciones de febrero están todas encaminadas precisamente a fortalecer posiciones políticas para el 2025. La nueva conformación de la Asamblea, la nueva designación de presidente de la República, vicepresidente, y pienso que hay algunas personas que se unen coyunturalmente. Y da vergüenza y da pena que muchos, inclusive, hasta renunciando a sus propios principios, a su propio respeto, a sus propias convicciones, se alían para solamente captar ciertas dignidades, les interesa estar, entre comillas, figurando en el CAL, que no han hecho absolutamente nada, les interesa tomar comisiones que no funcionan, no operan, comisiones que no trabajan en proyectos de fondo. Se refería hace un momento la colega asambleísta Vilma Andrade, hay temas que se deja de lado, pero de hace muchísimo tiempo, reformas laborales, claro, están reclamando todos los sectores, trabajadores, empleadores, pero lamentablemente tenemos un código desde 1938 que solamente ha venido sufriendo parches, enmiendas, reformitas pequeñas que no sirven para nada. Es decir, ya vamos con 84 años de un código que no sirve para nada, pero esos temas no se los toma en cuenta. Así es. Si usted mira las propuestas de reformas que se plantean por parte de colegas asambleístas, son reformas de un artículo, de 2 artículos, y eso no sirve absolutamente de nada. Se refería el doctor Oleas, y me parece muy acertado su criterio, cuando miramos que una persona, que es la principal titular y responsable de un poder del Estado, no es cualquier institución, es un poder del Estado, es una función que se inventaron desde el 2008 en la Constitución, que diga que no es competencia de la principal responsable de organizar los procesos electorales. Cuando nosotros denunciamos como Frente Anticorrupción, antes de que empiece la campaña, en pre-campaña, ya estaban colocadas vallas publicitarias. Eso está prohibido por la ley. ¿Y qué acciones se tomó? Que no es competencia. Entonces, ¿qué competencia tiene? Que controle el tema del gasto electoral, que no es competencia. Que cómo se estaban entregando cosas en la pre-campaña electoral que se hizo a nivel nacional, que tampoco es competencia. Yo digo, entonces, ¿qué competencia tiene? Solamente salir a un medio de comunicación, a una cadena nacional, a decir que inicia un proceso electoral y a lo que termina el proceso electoral decir que no hay problema, que si hay inconsistencia las van a revisar. O sea, eso no me parece bien. Claro, eso ¿a qué abona? A debilitar el sistema de democracia. Eso no está bien. Yo pienso que aquí cada uno tiene que asumir responsabilidades. Nosotros personalmente, ¿quién habla? Nosotros asumimos responsabilidades. Si nos cuestionan, bien merecidos esos cuestionamientos, pero ahí tenemos que nosotros ser firmes en responder por qué nosotros actuamos de la forma que actuamos. La Asamblea, que lastimosamente la integramos, no digo lastimosamente en el sentido peyorativo mayoritario, la integramos 137, pero si hay cuestionamientos tenemos que asumir, y la mea culpa también nos hace que reflexionemos y que nosotros podamos defender cuando actuamos con seriedad y con madurez. Pero usted vaya a ver, lamentablemente así pasan las instituciones. Se referían al tema de participación ciudadana y control social. Yo nunca fui partidario de que se cree un otro poder en la Constitución del 2008, porque participación ciudadana es dar posibilidad a que el pueblo, todos tomen decisiones, participen a través de mecanismos directos de participación, de democracia. Si quieren garantizar y consolidar instituciones fuertes, instituciones sólidas, tiene que haber el respeto a los procedimientos, a concursos transparentes, que llegue gente capaz, gente con meritocracia, no gente señaladas a dedo como los que se mencionaba. Ya tenemos experiencias amargas de quienes han estado en las instituciones de control, que hoy lastimosamente son una vergüenza para el país, están siendo procesados e enjuiciados penalmente, y de esa gente tenemos personas que han sido sentenciadas y que lamentablemente dirigieron al país,
que están en condiciones, yo diría, hasta de duda, que deberían haber participado en procesos democráticos. Nunca se les calificó. Aquí no hay una calificación tan rigurosa de los candidatos, que debería ser lo primero que se haga por parte del Consejo. Lo primero, a ver, temas éticos, temas de probidad, temas de conocimiento, pero aquí no hay, solamente lo que hacen es verificar si le presentan la cédula y pase quien pase. No importa que tengan temas de prontuariados judiciales, no importa que tengan sentencias. Eso es una vergüenza, que todavía nosotros hablemos de democracia en el 2023. Eso es parte de perdón, sí, doctor apreciado Miguel, me tengo que retirar, como les había comentado. No se preocupe, vamos a concluir. Muchas gracias, doctora Vilma Andrade. Muchas gracias. Vamos a concluir con el doctor Medardo Leas estas deudas pendientes que tiene la Asamblea Nacional, Reforma Laboral, Seguridad Social, los controles del CNE. Es una vergüenza, hay que decirlo. Hay cosas que dicen que se le rebasó el control, pero hay otras de responsabilidad directa. ¿Cómo es posible que en la promoción de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana hayan aparecido con el aval del organismo electoral, vestidos, uniformados con los colores de un movimiento político? Eso grabaron en el CNE y permitieron. Y ha habido tantas denuncias. El vicepresidente del CNE denunció el 17 de diciembre precisamente esta promoción. Lo que hizo la presidenta de la Asamblea es pasar a comunicación y decir si era viable o no, cuando grabaron ahí. Doctor Medardo Leas, ¿cuáles son los desafíos finales frente a este panorama complejo, difícil? Los desafíos son ya ahora de los ciudadanos, porque lamentablemente la Asamblea no va a hacer absolutamente nada. Tenemos que irnos hacia una reforma del sistema democrático para que por lo menos solamente los partidos nacionales puedan presentar candidatos, tengan afiliados empadronados y con eso se haga una votación directa y secreta para ir dándole más consistencia a lo que es la actividad partidista, porque no podemos vivir en el caos como tenemos ahora, cientos de movimientos que se venden, se alquilan, se prestan. Aspirar que la Asamblea haga alguna reforma no lo va a hacer. Ni siquiera las laborales, porque van a chocar contra una mala constitución. La constitución aquí es del tope que frena cualquier propuesta de desarrollo armónico en beneficio de los ecuatorianos. Y creo que a los ciudadanos, a los que representamos el 80% que no votamos por estas minorías, de las minorías que pasan a conformar y a las prefecturas, alcaldías y ahora el Consejo de Participación Ciudadana, si queremos atacar a estas minorías, de las minorías, no nos queda otra cosa más que pedir que se convoque a una asamblea constituyente para que los ciudadanos en forma consciente, responsable, nos motivemos y siendo una mayoría cambiemos esta mala constitución que nos está causando problemas. Ahora, lo único que hemos hecho con esta elección es pavimentar el regreso de estos populistas irresponsables que si les dejamos que lleguen al poder con el 20% nos van a convertir en otra Venezuela. Eso queremos, ciudadanos. Activémonos y buscamos los mecanismos para cambiar la Constitución, pero ahora, porque mañana será muy tarde. Yo creo que tenemos que analizar profundamente cómo constituirnos como un gran frente nacional de ciudadanos para defender nuestra democracia, defender a nuestro país, para que no caiga en manos de totalitarismos que ya tenemos muchos ejemplos en Venezuela, en Nicaragua, Argentina, intentos de modificar la Constitución en Chile, ver lo que sucede en Perú. La ciudadanía tiene que reaccionar y si bien no nos sentimos identificados con los movimientos y partidos, identifiquémonos con el país y comencemos dando nosotros el camino de solución, porque no nos van a dar las soluciones la Asamblea, que sería, de acuerdo a nuestra legislación, la única que puede modificar las leyes. Yo no le encuentro otro camino. Lamentablemente estamos en manos de unas minorías que nos van a afectar a futuro el desarrollo armónico del Ecuador. Bien, muchas gracias por participar en este debate. A los asambleístas Vilma Andrade, de Izquierda Democrática, y Pedro Velasco, de el BAN y miembro de la Comisión de Fiscalización, y al doctor Medardo Leas, jurista y ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Buenos días. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con el secretario de Seguridad
Doctor Diego Ordóñez, el tema de la denuncia presentada en la Fiscalía de la actuación de malos jueces en el país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Fuentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece